En marzo de 1857, la Suprema Corte de los Estados Unidos emitió una de las decisiones más infames de su historia. El caso Dred Scott contra Sanford declaró que los afroamericanos no eran ciudadanos y no tenían derechos que el hombre blanco estuviera obligado a respetar. Uno de los jueces que firmó esa decisión era considerado un hombre de principios, un defensor de la ley, un pilar de la justicia americana. Su nombre era James Moore Wayne, juez asociado de la Suprema Corte desde 1835. Lo que nadie sabía era que ese mismo hombre, que negaba la humanidad de los esclavos desde el tribunal más alto de la nación, había embarazado a 3 de sus esclavas, y cuando los embarazos amenazaron con revelar su secreto, hizo algo aún peor. Las condenó a la chivata. Las hizo azotar públicamente por supuesta inmoralidad. Usó la ley que él mismo administraba para ocultar sus propios crímenes. Esta es la historia que fue enterrada en los archivos judiciales de Georgia. La historia que solo salió a la luz 160 años después, cuando un historiador encontró los registros de castigo en una plantación llamada Richmond on Ogeechee. La historia del juez que impartía justicia de día y violaba a sus esclavas de noche. La historia del hombre que condenó a sus propias víctimas para proteger su reputación. Georgia, Estados Unidos, 1820. James Moore Wayne tenía 30 años. Acababa de casarse con Mary Johnson Campbell, hija de una familia adinerada de Savannah. Era abogado, ambicioso, brillante. Venía de una familia prominente. Su padre había sido juez. Su abuelo había luchado en la Guerra de Independencia. Wayne era visto como un hombre destinado a la grandeza. Tenía todo lo que un hombre blanco del sur podía desear en esa época: educación, conexiones, dinero y esclavos. Muchos esclavos. Cuando se casó, Wayne heredó la plantación Richmond on Ogeechee, a 20 millas de Savannah. La plantación tenía 1,500 acres de tierra cultivable, producía arroz, algodón, maíz, y tenía 87 esclavos trabajando en los campos, en las cocinas, en los establos, en la casa principal. Entre esos esclavos había 3 mujeres jóvenes. Sus nombres eran registrados en los libros de la plantación, solo como Celia, Patience y Hannah. Celia tenía 16 años. Patience tenía 18. Hannah tenía 19. Las 3 trabajaban en la casa principal. No en los campos. Eso era inusual. Las mujeres jóvenes y fuertes normalmente eran enviadas a trabajar bajo el sol, cultivando arroz en los pantanos infestados de mosquitos. Pero estas 3 fueron asignadas a tareas domésticas. Limpiaban las habitaciones, lavaban la ropa, servían la comida. Estaban cerca de la familia blanca todo el tiempo. Los años pasaron. Wayne prosperó. Fue elegido para la legislatura de Georgia en 1815. Después fue alcalde de Savannah. En 1828 fue elegido al Congreso de los Estados Unidos. Era respetado, admirado, considerado un hombre de integridad. Su esposa Mary le dio 3 hijos. Vivían en Savannah durante la temporada política. Pasaban los veranos en Richmond on Ogeechee, escapando del calor y las enfermedades de la ciudad. Y cada vez que Wayne regresaba a la plantación, Celia, Patience y Hannah estaban ahí, esperando, sirviendo, sin opciones. En 1835, el presidente Andrew Jackson nominó a James Moore Wayne para la Suprema Corte de los Estados Unidos. Wayne tenía 45 años. Era el honor más grande que un abogado podía recibir. Se mudó a Washington, D.C., vivió en la capital, pero seguía regresando a Georgia cada año, durante los recesos de la corte. Seguía regresando a Richmond on Ogeechee. Seguía regresando a sus esclavas. No está claro exactamente cuándo comenzó. Los registros de la plantación no lo dicen. Pero en algún momento entre 1836 y 1838, algo cambió. Celia quedó embarazada. Tenía 32 años. Nunca se había casado. No había ningún hombre esclavo en la plantación que fuera identificado como el padre. El capataz, un hombre blanco llamado Thomas Burke, registró el embarazo en sus libros. Escribió: Celia, con niño, fecha estimada de parto agosto 1838. No escribió quién era el padre. No hizo preguntas. Los capataces sabían que era mejor no hacer preguntas sobre ciertas cosas. En julio de 1838, Celia dio a luz a una niña. La bebé tenía la piel más clara que Celia, mucho más clara. Tenía rasgos que no se parecían a ninguno de los esclavos de la plantación. Se parecían a alguien más. A alguien que todos veían pero nadie mencionaba. La bebé fue registrada en los libros de la plantación simplemente como propiedad.
Valor estimado: $0 hasta los 10 años. Después de dar a luz, Celia fue enviada de vuelta a trabajar. No hubo descanso, no hubo recuperación. 3 semanas después del parto estaba de vuelta en la casa principal, limpiando, cocinando, sirviendo. En 1839, Patience quedó embarazada. Tenía 37 años. Tampoco estaba casada. Tampoco había un padre identificado. El capataz registró el embarazo. No hizo comentarios. En marzo de 1840, Patience dio a luz a un niño. El bebé también tenía la piel clara. También tenía rasgos que no coincidían con ningún esclavo de la plantación. El patrón se estaba volviendo obvio. 2 mujeres, 2 embarazos, 2 bebés de piel clara. Ningún padre identificado. Todas trabajando en la casa principal. Todas cerca del juez Wayne. Los esclavos de la plantación sabían, susurraban entre ellos, pero nunca en voz alta, nunca donde los blancos pudieran escuchar. Porque hablar significaba castigo, significaba la chivata, significaba ser vendidos lejos de sus familias. Entonces guardaban silencio, como siempre habían hecho, como siempre tendrían que hacer. En 1841, Hannah quedó embarazada. Era la tercera, tenía 40 años. El patrón era innegable ahora. 3 mujeres, 3 embarazos, todas en la casa principal, todas sin padre identificado, todas con bebés de piel cada vez más clara. Pero había un problema. Los vecinos estaban empezando a notar. Los visitantes a la plantación hacían preguntas. ¿De quién son esos niños de piel clara? ¿Por qué se parecen tanto al juez Wayne? ¿Por qué todas estas mujeres quedan embarazadas sin maridos? En el sur de 1840, esto era un escándalo. No porque un hombre blanco embarazara a sus esclavas. Eso era común, era esperado, era parte del sistema. El escándalo era que fuera tan obvio. El escándalo era que la gente hablara. El escándalo era que amenazara la reputación de un juez de la Suprema Corte. James Moore Wayne tenía un problema. No podía negar los embarazos. Los niños existían. Estaban registrados en los libros de la plantación. Eran su propiedad legal. Pero necesitaba una explicación. Necesitaba una historia que protegiera su reputación. Necesitaba culpar a alguien. Y encontró la solución perfecta. Culparía a las víctimas. En agosto de 1841, James Moore Wayne dio una orden a su capataz, Thomas Burke. Las 3 mujeres, Celia, Patience y Hannah, debían ser castigadas públicamente. El cargo: conducta inmoral, comportamiento lascivo, traer vergüenza a la plantación. La sentencia: 20 latigazos cada una, con la chivata, frente a todos los esclavos de la plantación, como advertencia, como ejemplo. El castigo fue ejecutado en septiembre de 1841. Los registros de la plantación lo documentan. Burke escribió en su libro de cuentas: 15 de septiembre, castigada Celia, Patience y Hannah por inmoralidad. 20 latigazos cada una. Administrado por el capataz en presencia de todos los esclavos. Orden del juez Wayne. Imagina la escena. 3 mujeres. Una de 37 años. Una de 38. Una de 40. Las 3 habían sido violadas por su amo. Las 3 habían dado a luz a sus hijos. Las 3 estaban siendo azotadas por los crímenes que él había cometido. Los otros esclavos fueron obligados a mirar. Esa era la regla. Todos tenían que presenciar los castigos. Para que aprendieran. Para que tuvieran miedo. Para que nunca hablaran. Celia fue la primera. La ataron a un poste. Le arrancaron la camisa de la espalda. El capataz levantó la chivata, un látigo de cuero trenzado con puntas de metal. El primer golpe abrió la piel. El segundo golpe hizo sangrar. Para el 20º golpe, su espalda era carne viva. Después fue Patience. Después Hannah. 3 mujeres. 60 latigazos en total. Todo para ocultar los crímenes de un juez de la Suprema Corte. Pero la historia no termina ahí. Porque James Moore Wayne no solo ordenó el castigo. Él estuvo presente. Los registros muestran que Wayne estaba en Richmond-on-Ogeechee en septiembre de 1841. Estaba ahí durante el receso de la corte. Estaba ahí cuando las mujeres fueron azotadas. Pudo haber detenido el castigo. Pudo haber admitido la verdad. Pudo haber liberado a las mujeres. Pudo haber reconocido a sus hijos. Pero no hizo nada de eso. En cambio, observó. Observó cómo las mujeres que había violado eran castigadas por sus propias violaciones. Observó cómo sus hijos, de 3 años, 1 año y recién nacido, veían a sus madres ser destruidas.
Observó y no hizo nada. Porque podía. Porque tenía el poder. Porque la ley estaba de su lado. Después del castigo, Wayne regresó a Washington, D.C., regresó a la Suprema Corte, regresó a su vida de respetabilidad, siguió emitiendo decisiones judiciales, siguió siendo visto como un hombre de principios. En 1857, Wayne fue uno de los 7 jueces que firmaron la decisión Dred Scott. La decisión declaró que los afroamericanos no eran ciudadanos, que no tenían derechos, que eran propiedad. Wayne escribió en su opinión concurrente que los esclavos eran inferiores, que no merecían protección legal, que el hombre blanco tenía derecho absoluto sobre ellos. Escribió esto sabiendo que él mismo había violado a 3 mujeres esclavizadas, sabiendo que había ordenado que fueran azotadas para ocultar sus crímenes, sabiendo que tenía 3 hijos esclavizados que legalmente no eran nada. La hipocresía era absoluta. El hombre que declaró que los esclavos no tenían derechos había usado ese mismo sistema para violar, embarazar y después castigar a sus víctimas. ¿Qué pasó con Celia, Patience y Hannah después del castigo? Los registros son escasos. Sabemos que las 3 sobrevivieron los azotes. Sabemos que siguieron trabajando en la plantación. Sabemos que nunca fueron liberadas. Celia aparece en los registros hasta 1852. Después desaparece. Probablemente murió. No hay registro de entierro. No hay registro de venta. Simplemente desaparece de los libros, como si nunca hubiera existido. Patience aparece hasta 1855. Después también desaparece. Hannah hasta 1858. Después nada. Sus hijos tampoco tienen registros claros. Aparecen en los inventarios de propiedad de la plantación durante algunos años. Después desaparecen. Probablemente fueron vendidos. Probablemente separados de sus madres. Probablemente enviados a otras plantaciones donde nadie sabría quién era su padre. Donde el secreto estaría a salvo. James Moore Wayne murió en 1867. Tenía 77 años. Había servido en la Suprema Corte durante 32 años. Fue uno de los jueces con más tiempo en el tribunal. Los periódicos publicaron obituarios elogiosos. Lo llamaron un gran jurista, un hombre de honor, un defensor de la Constitución. Nadie mencionó a Celia, Patience o Hannah. Nadie mencionó los 3 niños de piel clara. Nadie mencionó los azotes de 1841. Todo eso fue enterrado, olvidado, borrado de la historia oficial. Durante 160 años, la historia de James Moore Wayne fue la historia de un juez respetado. Un hombre del sur que defendió los derechos de los estados. Un jurista conservador pero honorable. Esa era la narrativa. Esa era la mentira. En 2001, un historiador llamado David Williams estaba investigando en los archivos del estado de Georgia. Estaba estudiando las plantaciones de arroz del siglo XIX. Encontró los registros de Richmond on Ogeechee. Encontró los libros de cuentas del capataz Thomas Burke. Encontró las entradas sobre los embarazos. Encontró la orden de castigo de septiembre de 1841. Encontró el nombre, Juez Wayne. Williams comenzó a investigar más profundamente. Cruzó los registros de la plantación con los registros de la Suprema Corte. Confirmó que James Moore Wayne estaba en Georgia en las fechas de los embarazos. Confirmó que estaba presente durante los castigos. Encontró cartas privadas de Wayne a su capataz, dando instrucciones específicas sobre cómo manejar el escándalo. Una carta de agosto de 1841 decía: las mujeres deben ser castigadas públicamente. Debe quedar claro que su comportamiento es inaceptable. Debe quedar claro que esta plantación mantiene estándares morales. La ironía era obscena. El hombre que había embarazado a las mujeres estaba ordenando que fueran castigadas por inmoralidad. Williams publicó sus hallazgos en 2003 en un artículo académico titulado Justicia y Esclavitud. El caso oculto del juez Wayne. El artículo causó controversia. Los descendientes de Wayne negaron las acusaciones. Dijeron que era imposible, que Wayne era un hombre de principios, que los registros estaban siendo mal interpretados. Pero los documentos eran claros. Las fechas coincidían. Los embarazos estaban documentados. Los castigos estaban documentados. Las órdenes de Wayne estaban documentadas. No había ambigüedad. No había duda razonable. James Moore Wayne había embarazado a 3 esclavas, y cuando el escándalo amenazó con explotar, las había condenado a la chivata para proteger su reputación. La historia de Wayne es diferente a la de Jefferson. Jefferson al menos mantuvo una relación de décadas con Sally Hemings. Al menos liberó a sus hijos. Al menos cumplió algunas de sus promesas.
Wayne no hizo nada de eso. Wayne violó, embarazó y después castigó a sus víctimas. Usó la ley como arma. Usó su poder como escudo y nunca enfrentó consecuencias. Nunca fue expuesto durante su vida. Nunca perdió su posición. Nunca perdió su reputación. Murió como un hombre respetado. Sus víctimas murieron como esclavas sin nombre. Sus hijos murieron sin saber quién era su padre, sin tener derecho a su apellido, sin tener derecho a nada. Esta es la historia que América no quiere contar. La historia de que los hombres que administraban la justicia eran los mismos que cometían las peores injusticias. La historia de que el sistema legal fue diseñado para proteger a los poderosos y castigar a los vulnerables. La historia de que un juez de la Suprema Corte pudo violar a 3 mujeres, embarazarlas, ordenar que fueran azotadas y nunca enfrentar un solo día de consecuencias. Porque la ley estaba de su lado. Porque el poder estaba de su lado. Porque la esclavitud no era solo un sistema económico. Era un sistema de violencia sexual institucionalizada. Era un sistema donde los hombres blancos tenían acceso ilimitado a los cuerpos de las mujeres negras. Y cuando esas mujeres quedaban embarazadas, cuando la evidencia de la violación era innegable, el sistema tenía una solución: culpar a las víctimas, castigar a las víctimas, borrar a las víctimas. James Moore Wayne firmó la decisión Dred Scott en 1857. Esa decisión declaró que los afroamericanos no tenían derechos que el hombre blanco estuviera obligado a respetar. Wayne sabía exactamente lo que significaba esa frase, porque él había vivido esa filosofía. Había violado a Celia, Patience y Hannah porque creía que no tenían derechos que él estuviera obligado a respetar. Las había azotado porque creía que no tenían derechos que él estuviera obligado a respetar. Había esclavizado a sus propios hijos porque creía que no tenían derechos que él estuviera obligado a respetar. La decisión Dred Scott no era solo una teoría legal abstracta, era la codificación de lo que hombres como Wayne ya practicaban. Era la ley poniéndose al día con la realidad. Era el sistema legal admitiendo finalmente lo que siempre había sido cierto, que para hombres como James Moore Wayne, los esclavos no eran humanos, eran propiedad, eran objetos, eran cuerpos para usar y descartar. Y cuando esos cuerpos se volvían inconvenientes, cuando amenazaban con revelar secretos, podían ser castigados, podían ser destruidos, podían ser borrados. Todo legalmente, todo con la bendición de la ley, todo con la firma de un juez de la Suprema Corte. Hoy, Richmond-on-Ogeechee ya no existe. La plantación fue abandonada después de la Guerra Civil. Los edificios se derrumbaron, la tierra fue vendida. No queda nada excepto algunos cimientos de piedra cubiertos de maleza. No hay marcador histórico, no hay placa conmemorativa, no hay nada que indique que ahí vivieron 87 personas esclavizadas, que ahí 3 mujeres fueron violadas por un juez de la Suprema Corte, que ahí esas mismas mujeres fueron azotadas para ocultar los crímenes de su violador. La historia fue enterrada. Como tantas historias, como tantos crímenes, como tantas víctimas, pero los documentos sobrevivieron. Los registros sobrevivieron, y 160 años después, la verdad finalmente salió a la luz. No porque el sistema quisiera revelarla, sino porque un historiador tuvo la paciencia de buscar en archivos olvidados, tuvo el coraje de publicar lo que encontró, tuvo la honestidad de llamar las cosas por su nombre: violación, abuso de poder, crimen. Esta es la historia del juez James Moore Wayne, el hombre que impartía justicia de día y violaba a sus esclavas de noche. El hombre que embarazó a 3 mujeres y las condenó a la chivata para ocultar su crimen. El hombre que firmó la decisión que declaró que los afroamericanos no tenían derechos. El hombre que murió respetado y fue enterrado con honores. Mientras Celia, Patience y Hannah murieron sin nombres, sin tumbas, sin justicia. Esta es la historia que América intentó enterrar. La historia que solo los archivos pudieron revelar. La historia de la justicia que nunca fue justa. La historia del poder que nunca tuvo límites, la historia de las víctimas que nunca tuvieron voz, hasta ahora.